A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando los humanos empezamos a creer en dioses, la primera figura que imaginamos como divina estaba ahí, a nuestro lado. Era la mujer. La mujer era la única capaz de traer nuevos seres al mundo y era como la lluvia que fecundaba la tierra. Entonces la hicimos diosa, la diosa de todo lo que existía. Sí, hubo una época en la que Dios era mujer. Pero un día, los hombres descubrieron que también participaban en el prodigio de la reproducción. Entonces tomamos venganza y no tallamos más estatuillas de mujeres, de Venus con amplias caderas y generosos pechos. Y aprovechando nuestra fuerza bruta, hicimos que Dios cambiara de sexo. Ya Dios no era ella, sino Él. Y así todas las religiones tuvieron a un Dios macho como el principal. Y en política también se reflejó la inequidad. Cuando llegó la Revolución Francesa, el avance para las mujeres fue ninguno. Se proclamaron los derechos del ciudadano. De los derechos de la ciudadana, ni una sola palabra. La mujer siguió sometida. Si podemos subir a la guillotina, también exigimos el derecho a votar, dijo una de ellas. No pudo votar, pero sí pagó con su vida en la guillotina. Y muchas otras también. Pero eso no derrumbó el espíritu de lucha. En todas partes, miles de mujeres se levantaron para reclamar sus derechos. Finalmente, en 1917, un día como hoy, el gobierno británico aceptó el voto de las mujeres mayores de 30 años que fueran cabeza de familia. No era todo lo deseado, pero era un paso adelante. Y ese mismo día de 1952, Grecia reconoció el derecho de las mujeres al voto. Un día como hoy, 28 de mayo de 1917 y de 1952, las mujeres tuvieron un pequeño triunfo. Faltan muchos, y seguro que muy grandes, pero esa es otra historia. Las principales noticias del día. Titulares. Diana Salazar presentó credenciales como embajadora de Ecuador en Argentina. Daniel Noboa ratifica su gabinete de ministros para nuevo periodo de gobierno. Petroecuador designa nuevo gerente general. En el segmento de opinión, el petróleo en Ecuador. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Un sentido, una visión. Simón Espinosa Cordero, leyes adecuadas para gente inadecuada. Noticias del día. Diana Salazar presentó credenciales como embajadora de Ecuador en Argentina. La tarde de este lunes 26 de mayo del 2025, Diana Salazar Méndez presentó la copia de sus cartas credenciales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, formalizando su rol como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en ese país. La ceremonia fue difundida a través de las redes sociales de la Embajada de Ecuador en Argentina. La ministra Lucía Viera, directora ceremonial encargada de la Cancillería de Argentina, fue quien recibió a la exfiscal y cumplió con este acto protocolario. Este acto protocolario se produce 5 días después de que el presidente Daniel Noboa oficializara su nombramiento mediante el decreto ejecutivo número 634 emitido el 21 de mayo, una vez que la Asamblea Nacional aceptó por unanimidad la renuncia de Salazar a la Fiscalía General del Estado. Salazar anunció su salida del Ministerio Público el 20 de mayo tras haber culminado su periodo constitucional el 8 de abril y mantenerse en funciones prorrogadas. En su carta de renuncia expresó que su último día de labores sería el 21 de mayo y que había tomado la difícil decisión de radicarse fuera del país. Con su designación como embajadora, Salazar inicia una nueva etapa en el servicio público, ahora en el ámbito diplomático, representando a Ecuador ante el gobierno de Javier Milei en Argentina. Daniel Noboa ratifica su gabinete de ministros para nuevo periodo de gobierno.
Luego de su posesión el 24 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa conformó oficialmente su nuevo gabinete ministerial este 27 de mayo. La selección de los perfiles se enmarca en una nueva etapa política para el país, marcada por la necesidad de consolidar apoyos en la Asamblea y dar continuidad a su agenda de seguridad, empleo y reformas institucionales. Noboa expidió decretos ejecutivos con los que ratifica a gran parte de su equipo de ministros, con quienes mantuvo su primera reunión este martes 27 de mayo de 2025. De los 30 ministros que componen el gabinete de Noboa, ratificó a casi todos para su nuevo periodo de gobierno 2025-2029. En medio de la crisis sanitaria por un brote de tosferina y falta de medicinas, se confirma la salida del ministro de Salud Edgar Lama. En su lugar fue designado Juan Bernardo Sánchez. Asimismo, María Luisa Cruz Riofrío fue designada como ministra del Ambiente, un cargo que permanecía vacante desde que Inés Manzaro pasó a ocupar el Ministerio de Energía. También continuará la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aunque hace un mes presentó su renuncia al puesto. Los primeros desafíos del nuevo gobierno estarán marcados por la implementación de las leyes de seguridad recientemente aprobadas, la continuidad del Plan Fénix, la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el manejo de la conflictividad social que se espera por la propuesta de consulta popular y otras reformas institucionales. Petroecuador designa nuevo gerente general. El directorio de Petroecuador designó a Leonard Bruns como nuevo gerente general, subrogante de la empresa pública, y reemplaza a Roberto Concha, quien estuvo en el cargo alrededor de 3 meses. Leonard Bruns, un funcionario de origen español que se venía desempeñando en la gerencia de comercio internacional de la petrolera estatal, desde donde lideró estrategias para fortalecer la posición de la empresa en el mercado. Bruns cuenta con un grado en Administración de Empresas por la IE University de Madrid, con una destacada trayectoria internacional en liderazgo comercial, desarrollo de negocios y gestión estratégica en sectores como tecnología, movilidad sostenible y energía, precisó Petroecuador. A lo largo de su carrera, Bruns ha ocupado puestos directivos en empresas internacionales como STX Service, donde trabajó como corredor B2B de biocombustibles, gestionando todo el proceso de venta, desde la búsqueda de oportunidades hasta el cierre de negocios. Además, ha liderado equipos en el sector tecnológico de Europa, en Charles Group y Wallbox Chargers, entre otros. Su enfoque en innovación, sostenibilidad y transformación digital se alinea con los desafíos actuales del sector energético ecuatoriano. Con Bruns son ya 7 los gerentes que han pasado por la empresa petrolera desde que Daniel Noboa asumió el poder en noviembre del 2023. Petroecuador agregó que su designación responde a la visión del gobierno nacional de fortalecer el liderazgo técnico y estratégico en las empresas públicas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alberto Acosta Borneo, analista económico, editor en Análisis Semanal. Habla acerca de los desafíos económicos para el próximo periodo presidencial. Escuchemos lo que dice. Estemos muy claros, cuando el presidente dice más inversión pública, la otra cara de la medalla de la inversión pública son más impuestos, porque el fisco no tiene los recursos. Pero sí existe una alternativa que podría aplicar, y es hacer esa inversión pública sin capitales públicos. Esa sería la alternativa. La alternativa sería impulsar asociaciones público-privadas, APPs, y concesiones. Ese es un mecanismo para hacer obra pública, pero usando capital privado. Es la única salida que existe que no involucre recursos fiscales y que al mismo tiempo no involucre más impuestos, porque hay que estar muy claros. Más inversión pública es equivalente a decir más impuestos, porque la inversión pública se financia vía impuestos. Ahora, ¿qué tan viable es hacer esto, conseguir estas alianzas público-privadas en la situación en la que vive el gobierno, el Estado ecuatoriano, en la que, claro, tenemos múltiples crisis que afrontar? Una de ellas, la crisis de inseguridad, que ha afectado muchísimo, ha estado la crisis energética que todavía no está solventada, en fin, todo esto tiene, se configura en muchos retos simultáneos que tiene el presidente. Sí, lo importante aquí es que el presidente logre eliminar esas barreras que existen para la inversión privada, para que se concreten esas APPs. Recordemos que una ley de APPs la tenemos desde hace mucho tiempo,
fue modificada y mejorada durante este gobierno. El presidente Noboa, en su primer periodo corto, modificó la ley de APPs para facilitar esos procesos. Pero en la práctica vemos cómo son procesos muy engorrosos. Todo lo que tiene que ver con aprobación del Estado es lento, prácticamente imposible. Entonces, el desafío del gobierno va a ser que esos procesos sean más rápidos, que funcionen más eficientemente para que sí se concreten esas APPs. Y lo mismo aplica para las concesiones. Hay que usar ese mecanismo de manera mucho más intensiva. El gobierno tiene que insistir en la concesión de Campo Sacha. Urgente, fundamental para el país. Necesita dinero para obra pública. Pues tiene que comenzar a concesionar activos para que haya inversión, para que además le rindan rentas incrementales al gobierno en materia petrolera. Implica elevar la producción. No puede ser que sigamos con una producción que sigue cayendo. En la última década ha caído en más de 100.000 barriles. En el último año ha caído en 20.000 barriles por día. Necesitamos que la producción petrolera vuelva a crecer. Y eso se va a lograr con procesos de concesión, concesiones transparentes, en donde se garantice inversión incremental por parte de un inversionista privado, y eso permita a su vez generar rentas extras al gobierno para financiar esa obra pública, que es lo que se busca hacer. Ahora, esto podrá darse en un corto plazo porque, claro, muchas de estas inversiones ya no pueden esperar más, Alberto. Sí, no es un proceso inmediato, definitivamente. Son procesos que toman su tiempo, pero eso no significa que no haya que hacerlos. Porque si hubiésemos hecho a tiempo, esto lo pudimos haber hecho hace varios años. No lo hemos hecho, y si seguimos pensando que porque el resultado no es de inmediato, nunca empezamos. Entonces el país tiene una tendencia a enfocarse en el corto plazo, a vivir del cortoplacismo apagando incendios y no trabajar en el largo plazo, porque el largo plazo, no podemos olvidar, se construye hoy. Entonces, para mejorar las rentas del Estado, tenemos que empezar hoy, por más que sean procesos que toman tiempo, pero hay que empezar con esos procesos hoy para que de aquí en 1, 2 o 3 años esas rentas estatales puedan subir significativamente y eso pueda representar al final del día más inversión pública, más obra pública, que es lo que también quieren los ciudadanos. Pero hay que estar muy claros, no hay cómo hablar de más inversión pública desligado de la fuente de ingresos. Y la fuente de ingresos es o más impuestos, que eso es muy fácil de subir y muy rápido, o más rentas para el Estado, y más rentas para el Estado es con concesiones, concesionar en el sector petrolero, concesionar carreteras, es decir, buscar mecanismos para liberarle de necesidades de inversión al Estado, para que el Estado pueda tener recursos para invertir en otras áreas muy urgentes en donde no hay interesados privados. Hay muchas expectativas sobre esto. El presidente Noboa promete reactivar la inversión en obra pública que viene cayendo, pero desde el 2018. La pregunta es, ¿lo logrará? Viendo datos, la obra pública en el país comenzó a caer en el 2018. Para el 2024, de los 386 millones presupuestados para obra pública, solamente se habían ejecutado 157 millones. Con ese dato, Alberto, ¿qué tan optimistas podemos ser de que realmente cumpla esta promesa? A ver, a mí lo que me preocupa más bien es por el lado de los ingresos, porque el gastar siempre es más fácil. Y si vemos los datos de lo que va del año, vemos que el gobierno aflojó la llave del gasto aceleradamente, lo cual no es una buena noticia, es absolutamente preocupante, Claro. porque los ingresos no le acompañan. Entonces vemos cómo en enero-abril de este año, el gasto total subió en $1.400 millones aproximadamente, de los cuales 900 millones son gasto corriente y unos 400 millones son inversión pública. Entonces vemos cómo se puede incrementar la inversión pública, se puede incrementar el gasto de una manera rápida, como se ha iniciado en estos 4 meses del año, pero si es que no se va de la mano con los ingresos, esto solamente es pan para hoy, hambre para mañana. Significa que el ajuste mañana va a tener que ser mucho más fuerte, porque se está gastando un dinero que no se tiene. Alejandro Zavala, consultor político, estuvo en Radio Sucesos, hizo un análisis del discurso de posesión del presidente Noboa. Vamos con la nota. Bueno, yo quisiera utilizar la metáfora de cómo cambió el presidente del año 2023 al año 2025. Si ustedes vieron la diferencia, no solo que fue el triple de minutos que utilizó, sino el deseo de aprender del presidente, porque bueno, él podía haber dicho ya gané la elección,
y ahora puedo dar un discurso igual de corto o si usted quiere hasta de un poco parco. Sin embargo, lo que hizo el presidente fue aprender durante este año y medio que tuvo de mandato, y el discurso cambió radicalmente, pues vimos un presidente muchísimo más aplomado, muchísimo más fluido. Fíjese la crónica de Roberto Aguilar, eso me ha dejado a mí impresionado porque dije, solo yo le estoy viendo bien, y cuando leía a Roberto, que es una de las plumas más afinadas y más afiladas, que también le ha dado duro al gobierno, dije, bueno, hemos visto algo parecido. Entonces yo quisiera utilizar eso como metáfora. ¿No? Exactamente. Yo quisiera utilizar eso como metáfora. ¿Qué tal si pensamos que este año y medio que tuvo Daniel Noboa ha sido un proceso de intenso, fuerte aprendizaje, con golpes, como lo dijo él también, que no ha estado exento de errores, pero que después de esto, estos próximos 4 años vuelva a ser como el orador fluido, como el líder, como el capitán del equipo que arengaba a sus ministros para que sigan haciendo un trabajo impecable? Entonces yo quisiera utilizar eso y pensar que las líneas maestras, sobre todo en seguridad y en economía, y en obra pública, fueron las 3 líneas maestras para mí del discurso, se van a concretar con este aprendizaje de este año y medio. Ahora, claro, el presidente ha mencionado que va a enfocarse en todas estas áreas, que ya en 18 meses puso orden en la casa y que ahora va a ser la era de las obras, que quiere enfocarse en desarrollo económico, atraer inversiones, generar empleo y derrotar al terrorismo, pero claro, el déficit fiscal es importante, la pobreza, la desigualdad, la desnutrición continúan, las muertes violentas están en incremento y son cifras que no podemos ignorar frente a todos estos retos que tiene el gobierno de Noboa. En ese sentido, bueno, ¿cómo ve Alejandro este momento político también que tiene Noboa, las alianzas que ha logrado en la Asamblea? ¿Qué tan positivos o optimistas podemos ser de este nuevo periodo que se viene? Bueno, tratemos de separarle por macro temas al discurso para poder hacer un análisis un poco más minucioso. El primero en el tema de seguridad. Y en el tema de seguridad claramente vimos 3 patas del presidente, o sea que él va a tomar la seguridad con 3 ámbitos fundamentales. El primero va a continuar con esta idea de que son terroristas, de que son enemigos del conflicto armado, va a seguir, vamos a tratar de ir por ellos y vamos a aniquilarles si es posible porque son organizaciones criminales que nos han llenado de terror. Entonces eso como un primer marco. Segundo, que me parece muy importante, es la confianza a las Fuerzas Armadas. Les ratificó muy fuertemente ahí la alusión a Luis Vargas Torres, el saludo al jefe del Comando Conjunto. Entonces es un voto de confianza a nuestras Fuerzas Armadas para que sigan. Y bueno, eso tiene una correlación con la ley que envió a la Asamblea para indultar a los policías y a los militares en ese sentido. Y lo tercero, que me parece que esto es algo que no sé si nuevo, pero algo donde se va a poner mucho énfasis es en atacar las economías criminales. Pues ya nos hemos dado cuenta que de nada sirve atacar a los narcotraficantes pequeños si no atacamos a los grandes, que son los que financian, pues, o sea, esos se han hablado, yo he escuchado cifras como que manejan $10,000 millones por año, es una locura. Entonces, ese creo que es una cosa muy importante, ir contra las economías criminales, y este proyecto de ley pretende eso, ¿no? Tratar de atacar la raíz de este sentido que es el financiamiento. Tal vez a mí lo que me faltó ahí es cómo vamos a luchar, cómo vamos a hacer con la cooperación internacional. Esta gente son criminales transnacionales, pues no solo que funcionan aquí, le acaban de agarrar a uno de la mafia albanesa, sabemos que los carteles mexicanos están presentes, sabemos que tenemos relación con Colombia, entonces ahí hay que también poner el ojo para ver cómo vamos a hacer una lucha, digamos, en grupo, porque realmente el enemigo es muy fuerte, la gente a veces no entiende la dimensión del enemigo que tenemos. Fíjese, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, insigne representante del Grupo de Puebla, del socialismo del siglo XXI, hubo la friolera de 200,000 muertos en México, 5,000 femicidios. Se calcula que más o menos el 33, el 35% del territorio mexicano está entregado directamente a los carteles. Entonces es un enemigo súper poderoso que yo entiendo que con estas 4 patas vamos a tener que pelear y vamos a tener que pelear muy fuerte. No, nadie tiene una varita mágica, no se va a cambiar de un día para el otro, pero creo que estamos en un camino que ha marcado el presidente en ese día. Eso como el tema seguridad. En Impacto Informativo, Pablo Lucio Paredes, analista económico, habló de las propuestas económicas en el nuevo periodo presidencial. Escuchemos lo que opina. Yo creo que el presidente todavía tiene en mente 2 formas de crear empleo
que son reales, pero no son las mejores. La una es a través del gobierno, directamente a través de la obra pública o indirectamente a través de la obra pública. Y la otra cosa que tiene en mente es crear empleos, sobre todo jóvenes, dando incentivos tributarios. Es decir, tú creas un empleo y yo te rebajo impuesto a la renta o te rebajo algún tipo de impuesto. Son reales, pero no son las mejores. La mejor manera de crear empleos es crear un entorno donde la persona de la tienda de la esquina hasta la gran empresa nacional e internacional dicen, en este entorno de la economía, que crece la economía, vale la pena crear empleos. Esos son, como tú dijiste, los empleos sostenibles. Entonces yo creo que la visión del gobierno tiene que mantener las dos primeras cosas eventualmente, aunque no son las más importantes, pero realmente tener la idea de que hay que crear un entorno para el crecimiento de la economía que incluye el crecimiento de la inversión, pero sobre todo que crea empleos. Ahora, determinada inversión pública crea la obra necesaria que sin duda atrae este empleo. ¿Cuán duradero? No podemos saberlo. Por ejemplo, Novoa habla de la construcción de 200,000 soluciones habitacionales, 50,000 por año. Hemos visto varios presidentes en lo que va de este siglo que han prometido algo parecido y que no lo han logrado. ¿Cómo ves esa propuesta? Mira, como te digo, yo creo que la obra pública obviamente no tiene nada de malo si se hacen buenas cosas. Recuerda tú que se habla mucho del gasto corriente y de gasto de inversión y siempre se tiene esa idea que yo creo errada de que el gasto de corriente es malo y el gasto de inversión es bueno. En realidad hay gasto de corriente que es bueno. Si tú contratas profesores, si tú contratas médicos, etcétera, es una buena cosa. Entonces, hay buen gasto corriente y buen gasto de inversión. Entonces, la inversión no es buena simplemente porque es inversión, es si es que es útil. ¿Y cuándo es útil la inversión pública? Cuando ayuda a generar un entorno donde la inversión privada puede desarrollarse. Si tú haces mejores puertos en el país, por decir algo, obviamente mejores puertos permiten un mayor desarrollo de la economía, pero incluso los puertos no tienen por qué ser estatales, puede haber perfectamente puertos desarrollados por el sector privado. Entonces, hay algunas obras públicas que sí son útiles, que tienen que hacerse, hay otras que es mejor dejarla en manos del sector privado. Por ejemplo, se habla de inversión en el petróleo. ¿Quién la tiene que hacer? Los privados. Inversiones en puertos lo tienen que hacer los privados. Incluso el tema de la vivienda, el gobierno lo que tiene que es crear un entorno para que haya más construcción de vivienda, que bajen las tasas de interés, que haya más crédito, que en consecuencia la gente se lance. Y obviamente, como tú dijiste, las 200,000 soluciones habitacionales no se van a construir, es siempre ese número mágico, digamos, que se repite en el país. Entonces, estemos conscientes que la acción pública es útil, que las inversiones públicas son útiles, pero siempre tienen que estar orientadas a crear un entorno para que la economía crezca más y que los ecuatorianos, pequeños negocios o grandes negocios, inviertan, crezcan y generen empleos. Ese debe ser el gran objetivo. Por eso algo que no se habló, Edgar, que son las grandes reformas que tiene que haber en el Ecuador. Esas son reformas fundamentales para lograr ese crecimiento de la economía. ¿Cuáles debían ser esas grandes reformas que debía haber enumerado en tu concepto? A ver, no hay que bueno, la primera, y sí la nombró el presidente, y creo que el gobierno está muy claro detrás de eso, es el tema de la inseguridad, ¿no? No hay manera, hemos hablado de los puertos, hemos hablado de las carreteras, hablamos de la vivienda, de una serie de cosas de impulsar el crecimiento. Obviamente eso en un entorno de inseguridad como tenemos no genera crecimiento económico, ¿no? La inseguridad impide el crecimiento, hace que tú dudes 10 veces antes de invertir, tú dudes 10 veces antes de contratar a alguien, dudes 10 veces antes de lanzar una nueva actividad, porque tienes miedo de que una parte de eso se te los lleven las mafias, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad es muy importante y la ley que ha mandado el gobierno al Congreso me parece que es un tema bien importante para darle más instrumentos al gobierno para poder luchar contra las mafias. Creo que es fundamental, es un punto muy positivo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso.
Hoy vamos a hacer un comentario con respecto al petróleo ecuatoriano. Las actividades petroleras ecuatorianas siguen siendo importantes para la economía ecuatoriana. El año pasado, por ejemplo, cerca de 10.000 millones de dólares se exportaron, tanto en petróleo crudo como en derivados del petróleo. Cerca de 10.000 millones de dólares. Que eso más o menos significa, dependiendo de la evolución de los otros exportaciones FOB, representa más o menos el 25%, el 26% de las exportaciones totales del Ecuador. Este año el petróleo total es más o menos 23-25%. Y esto implica, en términos anuales, dependiendo del precio del petróleo, en cerca de 10.000 millones de dólares de exportaciones ecuatorianas. Es un volumen enorme todavía para el Ecuador. Y eso es una ayuda, ¿para qué? Para el desarrollo interno del país. Porque de los ingresos petroleros una parte pues va para sencillamente financiar todos los costos de la operación petrolera como tal, pero también hay una parte de esos ingresos van a los municipios, a los consejos provinciales, al presupuesto general del Estado. Cualquier reducción en el valor de las exportaciones por reducción de las exportaciones de petróleo y reducción de la producción petrolera, como porque baja el precio del petróleo, es sencillamente preocupante para la estabilidad financiera del país. Ahora, aquí hay una serie de complicaciones y muchas preocupaciones por lo que está pasando en el sector. ¿Por qué? Porque la producción petrolera se viene reduciendo, mis amigos. Hace unos 5 o 6 años aproximadamente el país producía casi cerca de 200 millones de barriles al año. Y eso implica cerca de 550.000 barriles diarios. Hoy, información oficial indica que sencillamente la producción petrolera está en 470.000 barriles diarios. Se ha reducido. Ahora, ¿por qué? Primero, porque no hay inversión para el mantenimiento de los niveles de producción y para neutralizar lo que los técnicos petroleros llaman la tasa de declinación. ¿Cuál es el porcentaje de la tasa de declinación de los campos petroleros en el Ecuador en promedio? 22%. Esa es una enormidad, señor. Y hay que recuperar la producción. Y esto se hace a través de técnicas que le llaman recuperación secundaria. Pero para eso hay que hacer inversiones. Y el gobierno se dice, pues no tiene recursos para poder invertir en recuperación secundaria o en otros, utilizando otras técnicas para aumentar la producción petrolera. ¿Sí? Y aquí hay que agregar a esta preocupación en que la producción del Yasuní en el bloque 43 se sigue reduciendo de acuerdo al programa aprobado por el gobierno. Anteriormente, de este bloque se producían aproximadamente, si mal no recuerdo, algo así como 57.000 barriles. Hoy está produciéndose el bloque 43 debido a lo que me he permitido comentar a 49.000 barriles. Ahora, ¿por qué el programa de reducción? Porque la Corte Constitucional dijo sencillamente, el gobierno ecuatoriano tiene que reducir. No puede usted seguir utilizando técnicas de producción en ese bloque, en Yasuní, porque las reformas o una consulta popular que se hizo, la población ecuatoriana dijo sencillamente no hay que invertir y no hay que seguir produciendo en esa área. Y debido a eso, pues el gobierno dice, tengo que programar la reducción poco a poco porque eso no se puede hacer violentamente. Y ese es un factor, aparte de las otras, que no hay inversión suficiente para mantener los niveles de producción, es lo que produce esta baja de la producción. Pero eso implica a su vez que dependiendo del precio del petróleo, que los ingresos en la balanza de pago, los ingresos en dólares al Ecuador y la liquidez para la economía ecuatoriana sencillamente se debilita. No es posible seguir permitiendo esto. La tendencia, si siguen así las cosas, es que la producción petrolera va a seguir bajando de 470.000 barriles. Y eso es grave para la economía ecuatoriana en su futuro. Y no solamente para la economía en su conjunto, sino también pues que el gobierno dirá, pues no tengo más dinero de lo que dicen que no tienen ahora.
Los municipios dirán, pues no estoy recibiendo plata de la participación petrolera ni los consejos provinciales. Eso sería grave. Entonces, hay que detener esto, hay que aumentar la producción petrolera. Y el presidente está consciente de eso. La persona que ocupa el Ministerio de Energía y dirige la política petrolera también está consciente de eso. Entonces, hay que aumentar la producción a como dé lugar. Y aquí hay que atraer la inversión directa extranjera. El presidente en su viaje recientemente, sencillamente, visitó hasta el mundo árabe. Entonces, hay que decirle al mundo árabe, hay que decirle a las grandes compañías petroleras, las que tienen músculo financiero, no cualquier compañía chiquita, sino los que tienen músculo financiero, sencillamente tienen que venir al Ecuador o deben venir al Ecuador. Pero para eso se necesitan ciertas decisiones del gobierno, como lo que tiene que ver con la estabilidad de los contratos. No se puede firmar un contrato el día de mañana, desconocerlo como fue en la época del señor Correa cuando era presidente del Ecuador. Es decir, señores, este petróleo es nuestro y yo estoy recibiendo poco dinero, así que sencillamente tengo que comentar la participación rompiendo los contratos. Eso no se puede porque eso da como ya se ha hecho, inicio a juicios internacionales. Amigos, hay petróleo suficiente en el Ecuador. Organismos internacionales y también un organismo que sencillamente representa a una serie de compañías privadas, dicen que las reservas probadas del Ecuador son 8.000 millones de barriles. De tal manera que hay suficiente, pero hay que hacer inversiones. Objetivo. Hay que aumentar la producción petrolera, que eso sí es posible porque hay reservas. Y hay que hacer inversiones, y hay que atraer la inversión directa extranjera de empresas con gran músculo financiero para que inviertan en la actividad petrolera en el Ecuador. Amigos y amigos, ojalá que el gobierno entienda que es irremediablemente urgente aumentar la producción petrolera del Ecuador. Gracias, amigos y amigos, nos veremos la próxima semana, pero este es un dato muy importante, no solo para el gobierno, sino para todo el Ecuador. Gracias. Editorial. Un sentido, una visión. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. La revista The Economist, en una de sus últimas entregas, trae un artículo en el que analiza los problemas que está enfrentando la economía de Vietnam. Su presidente debe hacer malabares para sacar ilesa a su nación del enfrentamiento comercial entre los dos gigantes de la economía mundial, China y los Estados Unidos. Ambos rivales son sus principales socios comerciales y gracias a su sagaz política económica ha sabido aprovecharse de ambos. The Economist en su análisis recuerda que la economía vietnamita ha venido creciendo anualmente a una tasa del 6%, al menos durante la pasada década. Vietnam logró pasar así de una economía agrícola a una industrial y luego de exportación, inicialmente de manufacturas básicas, para luego convertirse en un gigante de la tecnología digital. Todo esto en una nación que hasta hace poco estaba aniquilada por sus guerras de liberación colonial, la invasión de una potencia extranjera, la implantación de un régimen comunista y luego un enfrentamiento contra Camboya. Fue al final de esta trágica historia que Vietnam inicia su despegue, que la llevará a ubicarse en los próximos años entre las primeras 25 economías del mundo. Un logro gracias a la determinación de su clase política. Para quienes hagan ciertos reparos al régimen autoritario de Vietnam, una historia similar puede encontrarse en el Chile de la Concertación Democrática. Durante la década posterior a la salida de Pinochet, la economía chilena creció un promedio, otra vez, del 6% anual, más de lo que había crecido en la década anterior de la dictadura. En democracia, Chile se ha convertido en una nación de economía abierta, próspera y relativamente estable. Nuevamente fue el acuerdo de sus líderes políticos lo que hizo posible esta realidad. Y al caso chileno se pueden sumar los de Uruguay, Costa Rica y en cierta medida el de Perú. Ha sido la fijación de metas ambiciosas y la determinación de sus líderes de alcanzarlos lo que explica en buena parte los éxitos de estas y de otras naciones, y en general de cualquier empresa. Allí está el discurso del presidente Kennedy en 1962, donde anuncia su visión y compromiso del gobierno federal de que en una década los Estados Unidos habrán lanzado una nave espacial tripulada que llegue y regrese de la Luna. Hemos decidido ir a la Luna, no porque es fácil hacerlo,
sino porque es duro lograrlo. Una meta que parecía imposible y que fue lograda por la determinación de cientos de ingenieros, universidades, científicos y burócratas, todos ellos arrastrados, si se quiere, por alcanzar un mismo objetivo. O el discurso de Winston Churchill de vencer a los nazis en medio de una Londres prácticamente en ruinas, y así por el estilo. Nuestro país enfrenta enormes desafíos. Debemos proponernos vencer al crimen organizado y crecer sostenidamente al menos el 6% por los siguientes 10 años. Nada de eso será posible sin el compromiso de su clase política y de las élites económicas e intelectuales para modernizar nuestra economía, fortalecer la justicia y eliminar la corrupción. El discurso del presidente Noboa ha marcado, sin duda, un signo de esperanza. Sin embargo, sin la concurrencia de los otros actores y fuerzas políticas navegando en una misma dirección, nuestro país no saldrá adelante. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Leyes adecuadas para gente inadecuada. Simón Espinosa Cordero. El proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, presentado a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Noboa, no pide, en rigor, la eliminación de las garantías constitucionales. Lo que busca más bien es salvar esas garantías de las manos de quienes las han prostituido hasta convertirlas en herramientas del crimen transnacional y de la impunidad constitutiva. No se trata entonces de matar como el narco, sino de impedir que el narco mate lo que queda de república. Si el narcoestado está ganando la guerra, el Estado formal tiene el deber ineludible de legislar con rigor y contundencia. Si esta lacra de los tiempos y sus abyectas expresiones, el narcotráfico, la criminalidad o muertes violentas, el lavado de activos, narcopolítica, secuestro y extorsión, sicariato, tráfico de hidrocarburos, saqueo a gran escala de la minería nacional, trata de personas, tráfico de migrantes y corrupción institucional sistémica, si esto no da tregua y avanza exponencialmente, entonces el Estado formal está obligado a emplear a fondo su capacidad de coerción legítima, sin lugar a duda. Y sin embargo, dos tipos de actores internos actúan hoy como freno directo a esa posibilidad de reacción. Uno, los legisladores de la claudicación, y dos, los todólogos. Los primeros son los que, desde el interior de la Asamblea, se niegan a aprobar leyes firmes y necesarias como si estuviésemos en un régimen de normalidad institucional, política y social. Alegan tecnicismos, defienden formas muertas, fingen una preocupación jurídica, mientras sabotean deliberadamente cualquier intento de reacción del Estado ante el colapso. Ignorancia, ceguera, complicidad, todo a la vez. Se rasgan las vestiduras en defensa de una constitucionalidad vaciada desde la promulgación misma de la Constitución de Montecristi, un engendro técnico y político que consagró el poder del crimen bajo ropaje constituyente. Actúan como si no estuvieran legislando desde un cuerpo institucional ya perforado por mafias, cárteles y clanes parasitarios. Lo cierto es que si un legislador sabotea al Estado en medio de una guerra declarada que destroza la patria, no legisla, encubre. Y quien encubre el crimen es cómplice de su existencia. No defiende garantías, garantiza la supervivencia del delito y la impunidad. Los opinadores espontáneos, todólogos y anestesistas del colapso son los garantistas de escritorio, los analistas y cronistas sin su piel en el juego, que viven entre micrófonos, columnas, sets de televisión y redes sociales, y desde ahí dictan lecciones sobre derechos humanos, constitucionalismo, mientras el país se desmorona. Adormecen la conciencia crítica de la sociedad naturalizando la decadencia. Su especialidad es una: confundir el Estado de Derecho con el Estado de retórica y repetir dogmas como si viviésemos en Suiza o en un laboratorio, no en un país donde los jueces dictan sentencias con una pistola invisible en la nuca. Niegan toda excepcionalidad o medida excepcional del Estado como si se tratara de un seminario, no de una guerra sanguinaria y devastadora. Su purismo conceptual es, en el fondo, cobardía discursiva. Exigen perfección procesal mientras los ciudadanos entierran a sus muertos, los jueces liberan a criminales, los narcos imponen autoridades y matan candidatos, policías, militares y fiscales.
narcisismo moral y mediático, nacido en una época donde la verdad estorba y el espectáculo no necesita argumentos. Y no hay diferencia moral entre quien, desde su curul o desde su tribuna, conspira contra el Estado mientras el crimen se institucionaliza. Por supuesto, hay excepciones notables y valientes, voces lúcidas que desde los medios o la academia han alzado su palabra con coraje, claridad y compromiso republicano. Te saludamos, patria dulce y amarga. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Más de la mitad de las farmacias en Portugal sufren un desabastecimiento de medicamentos. Más de la mitad de las 3.000 farmacias que hay en Portugal notificaron en 2024 un desabastecimiento de medicamentos y la situación sigue siendo preocupante este año. La escasez afecta principalmente a medicamentos para la diabetes, la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención, así como productos sanitarios. Portanto, temos os antidiabéticos de injetar, portanto, o Ozempic, Trulicity. De vez em quando tem sempre falhas e também dispositivos médicos, como o sensor do Libre, também para diabéticos, também é muito difícil de obter. El organismo regulador de medicamentos de Portugal hace un seguimiento de los fármacos que escasean. La demanda de los antidiabéticos, por ejemplo, ha aumentado desde que empezaron a utilizarse para adelgazar. Naturalmente que irá haver escassez, porque a cota de produção tinha fim e passou a ter 2 fins. Los sensores de glucosa en sangre también se agotan en las farmacias, ya que son utilizados por deportistas y aficionados al gimnasio para controlar su rendimiento deportivo. Este problema, que afecta a toda Europa, sin embargo, se ha agudizado en Portugal. Uma não revisão deste tipo de preços neste tipo de produtos pode não ser atrativo, pode diminuir a atratividade da indústria para comercializar estes produtos, estes medicamentos aqui no nosso país. Pois se tenho laboratório que até produz noutra parte qualquer, não é cá, até trabalha numa parte qualquer da Europa ou da Ásia, onde for. Isso vai para um mercado e vai ter uma margem, e vai para outro mercado e vai ter uma margem. Naturalmente que ele produz para todos, mas terá um interesse muito maior num do que no outro. La escasez de estos medicamentos y los datos recogidos sobre el consumo en el mercado han llevado a las autoridades a iniciar un proceso de auditoría. ¿En qué consisten las propuestas de países seguros de la Unión Europea para los solicitantes de asilo? La Unión Europea quiere trasladar la tramitación y las responsabilidades en materia de asilo más allá de sus fronteras. Para ello, la Comisión trabaja en 2 planes. En primer lugar, en abril aprobó designar a varios estados bajo la denominación de países de origen seguro, con el fin de agilizar las solicitudes de los ciudadanos de estos estados para que puedan ser rechazadas, el caso más probable, lo más rápidamente. Entre ellos figuran países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, además de otros 7. La semana pasada, la Comisión propuso modificar otro concepto, los llamados terceros países seguros, con vistas a reubicar la tramitación de las solicitudes de asilo. Esto permitiría a los países de la Unión rechazar una solicitud y luego enviar por la fuerza a las personas hasta un país con el que no tienen necesariamente ningún vínculo. Estos nuevos terceros países no han sido nombrados, pero sobre el papel deberían ser capaces de proteger a los solicitantes de persecuciones y daños graves, no deportarles y proporcionar un sistema de asilo eficaz. Well, the aim of both proposals is indeed to improve both the processing of asylum claims when they can be seen as manifestly unfounded for various reasons, and at the same time make sure that those who do not have a right to stay within the European Union but are already in the European Union are effectively returned. And so both share the aim of making the procedures, both asylum and return, more efficient, more effective, but of course also more implementable for the member states so that we can kind of bring back order and humanity to the common European asylum and migration policies. La Comisión ha insistido repetidamente en que esto acelerará los procesos de asilo y reducirá la presión sobre estos sistemas migratorios, respetando al mismo tiempo, dicen, los derechos fundamentales. Sin embargo, los críticos de las propuestas han argumentado que corren el riesgo de tener el efecto contrario.
From a human rights perspective, the risks are already very clear. It's going to make it harder for people to access fair and full asylum procedures, even if they have very real protection needs. It increases the risk of refoulement, or people being sent back to danger, and their ability is restricted to challenge that decision from Europe, so they may be sent back to danger before their appeal has been heard. And lastly, it increases the risk of arbitrary automatic detention in third countries. You can already see with the EU's engagement with countries like Tunisia or Libya or Egypt that it has very little willingness or ability to monitor and enforce human rights in those partner countries. Sin embargo, estas nuevas propuestas aún no están grabadas en piedra. Ahora se deberán someter a votación en el Parlamento Europeo y el Consejo para su aprobación. Levantan las restricciones a Ucrania sobre armas de largo alcance. Los aliados occidentales han levantado todas las restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania, según declaró el lunes el canciller alemán Friedrich Merz. Merz declaró a los medios que se han levantado las restricciones sobre las armas suministradas por Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. El canciller alemán afirmó textualmente que Ucrania ahora puede defenderse, por ejemplo, atacando instalaciones militares en Rusia. En el pasado, Ucrania recibió misiles de largo alcance de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, pero solo se le permitió usarlos contra las fuerzas militares rusas dentro de los territorios ucranianos ocupados. Antes de asumir el cargo, Merz indicó que levantaría la prohibición de su predecesor sobre el suministro de los misiles de crucero Taurus de Alemania, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 500 kilómetros. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien, para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.